Muy buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por conectarse. Bien, vamos, como había indicado la licenciada, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 4. Voy a ir compartiendo la pantalla, ¿sí? De nuestro diploma de gestión de proyectos, ¿sí? Eh, el día de hoy, ¿sí? Vamos a tocar un tema también importante, también relevante dentro de la gestión de proyectos, el cual se va va a cubrir los temas sobre todo relacionados a la gestión de riesgos, control y cierre de proyectos. Sí, la cual vamos a tener cuatro subtemas. Primero, la identificación, evaluación y priorización de riesgos. Después vamos a hablar acerca de herramientas de control de desempeño. Vamos a poco mencionar acerca de los indicadores claves o KPIs. Después, técnicas de cierre de proyecto y sobre todo orientados a las lecciones aprendidas. Y por último, vamos a hablar acerca de la gestión de documentación final y transferencia de entregables. ¿Sí? Muy bien. Como objetivo, sí, como objetivo, el propósito es capacitar a... no he actualizado el objetivo, ¿no? Disculpen, este es el objetivo de ayer. ¿Sí? Pero bueno, básicamente el objetivo está relacionado, primero, un poco a entender o a de alguna forma darle la importancia correspondiente a la gestión de riesgos, sobre todo sabiendo de que tiene cierta implicancia en el desarrollo de un proyecto. Puede tener implicancias sobre los tiempos, sobre los costos y posiblemente hasta sobre los alcances, ¿no? Que de alguna forma, en este caso, determinaría en cualquiera de las tres variables esfuerzos que se van a tener que monetizar y va a representar un gasto considerable, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración el tema de la gestión de riesgo. También vamos a hablar acerca de cómo cerramos el proyecto y cómo, de alguna forma, aprovechamos al máximo, dentro de los entregables, las lecciones aprendidas que hemos, de alguna forma, recabado del proyecto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un poco para entrar ya con el tema, es bueno saber lo siguiente, ¿no? Y era un punto que lo quería tocar, o bueno, lo mencioné al inicio en la sesión uno, y que es importante que se sepa para que puedan ustedes, o sea, vamos a dar pie al tema de hoy. Y es acerca de lo que llamamos el triángulo de la gestión de proyectos, ¿no? O lo que también llaman, o está relacionado mucho a la triple restricción, ¿sí? La idea del triángulo de la gestión de proyectos básicamente es la necesidad de equilibrar tres variables que de alguna forma les había mencionado al inicio, que eran el alcance, el costo y el tiempo. Estas tres variables, de alguna forma, están relacionadas dentro del proyecto y que nos ayuda, nos permite realizar este proyecto con un producto o servicio de calidad, ¿sí? Entonces, entiéndase de que realizando al pie de la letra de alcance, que el alcance también tiene ya su estándar de calidad, ¿no? Realizando las tareas en los tiempos debidos y con el costo también correspondiente, podemos hacer un producto o servicio de calidad, ¿no? Entiéndase bien de que si nosotros realizamos en los tiempos normales un proyecto, entonces vamos a poder realizar la gestión como corresponde. Pero si nos apresuramos, ¿no? Porque usted sabe muy bien que en las premuras a veces hay mecanismos, comportamientos que por ahí que se nos van de las manos, entonces hay una situación en que el producto o servicio no pueda lograr la calidad esperada, ¿no? Entonces es importante tener un equilibrio en estas tres variables mencionadas, alcance, costo y tiempo, ¿sí? Por eso es que se llama un poco el tema de la triple restricción, porque de ahí, de estas tres variables, vamos a ver comportamientos distintos en un proyecto. Es así como tenemos los pilares que es el alcance, ¿no? Que básicamente
ahí se manifiesta la complejidad del proyecto, se determina cantidad de productos terminados que vamos a entregar, por supuesto la calidad del resultado. Vamos a hablar en términos de potencia, la cantidad de usuarios que una aplicación puede admitir en simultáneo, es decir, cuánto es nuestra colaboración, ¿no? O nuestro esquema colaborativo, ¿no? Para poder materializar este proyecto. En el alcance vamos a ver el nivel de detalle que está implicado en el proyecto, en detalle incluso hasta de las tareas, ¿no? A realizar, ¿no? Y también la cantidad y complejidades de las funciones que podamos de alguna forma trabajar con este pilar que es el alcance, ¿no? Otro de los pilares que también hemos mencionado es el costo, ¿no? Y básicamente está relacionado al presupuesto financiero, ¿no? Sabemos muy bien, pero el día de ayer hemos visto un poco la demostración de cómo al poder ir asignando recursos, podemos tener ya un presupuesto, ¿no? En base a- al proyecto que vamos a realizar. Vamos a poder establecer también miembros del equipo, la cantidad de miembros del equipo que va de alguna forma participar, controlar, ¿no? El proyecto en sí. También vamos a estar relacionado mucho al equipamiento y instalaciones, ¿no? De cuál vamos a manejar el proyecto o de alguna forma vamos, ¿no? A estar involucrados con el proyecto. Y algo también muy importante, ¿no? Que es también, es bueno siempre reflexionar, ¿no? Que a veces las inversiones se hacen porque vemos en esa inversión una oportunidad, ¿no? Muchas empresas les cuesta mucho eh, apostar por oportunidades. Ojo, las oportunidades siempre existen, ¿no? Lógicamente que hay que viabilizar, hay que de alguna forma tratar de monetizar si esas oportunidades de alguna forma nos van a favorecer o no. Pero la cultura que de alguna forma toda empresa debe asumir siempre es la de aprovechar las oportunidades, ¿no? Y una realidad que sí existe, ¿no? En muchas empresas en el Perú, ¿no? A veces no asumen riesgos, ¿no? En las oportunidades, ¿no? Y tratan básicamente de tener una zona de confort en la cual apuestan por proyectos previsibles, ¿no? De tareas no muy complejas y que simplemente les permiten poder cumplir, ¿no? De manera una satisfactoria, pero no apostando a un rendimiento mucho mayor, ¿no? O de alguna forma una rentabilidad mayor, ¿no? De lo que podría esperarse, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones así que nos hace que no podamos aprovechar estas oportunidades que se nos presentan, ¿no? Así claramente, ¿no? El otro pilar es el tiempo, ¿no? El tiempo básicamente relacionado al cronograma general del proyecto, a las horas de trabajo dedicadas también al proyecto. Hemos entendido muy bien de que a veces los equipos de trabajo en proyectos internos de una empresa tienen que de alguna forma dividir, ¿no? Sus horas de trabajo con las funciones diarias que realiza con la del proyecto. Se establecen metas y calendarios para su cumplimiento, también a nivel interno. Importante también cómo asignamos, o cómo de alguna forma nos enfocamos en la planificación, en la estrategia, ¿no? Cuánto de tiempo y esfuerzo le dedicamos, ¿no? También hay ciertas problemáticas, ¿no? En algunas instituciones que la planificación y la estrategia no van acorde a los tiempos que merecen, ¿no? A veces la planificación se hace de manera muy superficial, muy rápida y al final no se considera el todo, y mucho más en la estrategia, ¿no? Que se ve limitada a cómo se va planificando, también de manera limitada. Y también en temas de tiempos, ¿no? La fase de proyecto, ¿no? Ya hemos un poco hablado acerca de fases, cómo es que podemos de alguna forma evaluar también a nivel de costo, ¿no? La fase de un proyecto, ¿no? Cómo podemos segmentar de tal forma de que el control se hace mucho más, eh, llamémosle sencillo, pero también mucho más objetivo, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a todos estos conceptos, vamos a ir avanzando con respecto al tema de la triple restricción. Y básicamente la triple restricción eh,
se enfoca mucho en las relaciones entre estas tres variables, ¿no? Por ejemplo, hay una primera premisa que dice lo siguiente, que el alcance es directamente proporcional al tiempo y al costo. ¿Qué quiere decir? De que si el alcance aumenta, se bonifica hacia arriba, o sea, crece, el tiempo y el costo también se incrementa. Por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas del edificio a construir? Tengo un edificio de 20 pisos y de un momento a otro la mobiliaria dice, no, ¿sabes qué? Vamos a ampliarlo a 30 pisos. O sea, mi alcance ya subió a 30 pisos. Entonces, lógicamente, voy a demorar un poco más y me va a costar tener un poco más. Entonces, vean ustedes cómo en esta triple recesión tenemos esta primera premisa, ¿no? Cuando el alcance sube, indefectiblemente el tiempo y el costo también aumentan. La otra relación que hay dentro de esta triple restricción está entre el tiempo y el costo, que son inversamente proporcionales. Y esto es algo también muy simple, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito o se plantea reducir los costos, entonces, ¿qué quiere decir? De que voy a contar con este, menos recursos, lógicamente que para cumplir con mis tiempos, ya teniendo tiempos limitados, voy a tener también que extender los plazos, ¿no? ¿Para qué? Para ir completando los recursos, para ir completando el alcance, ¿no? O sea, vamos con el ejemplo del edificio, ¿no? Perfecto, yo tenía ya planificado mis 20 pisos, ¿no? Ya se hizo el cambio a 30 pisos. Entonces, ¿qué sucede? De que este, eh, la inmobiliaria, ¿no? Todavía no compra el material, ¿no? Los recursos para seguir construyendo. Entonces llega el momento en que ya terminé el piso 20 y necesito seguir construyendo. Pero como no tengo los materiales, el tiempo sigue avanzando, ¿no? Hasta que yo ya consiga el recurso para completar los 10 pisos, es ahí donde recién ya voy a empezar a trabajar. Pero vean ustedes cuánto he esperado, ¿no? Hasta que llegue compras y pueda yo continuar con los tiempos, ¿no? Entonces vean ustedes, mientras yo me he restringido en cuanto a compras, llegó un momento en que comprar, entonces no compraba, entonces los tiempos se iba demorando. ¿Pero por qué? Porque todavía no estaban los materiales para poder construir, ¿no? Esto pasa mucho en la inversión, en los proyectos a nivel de Estado, ¿no? Cuando el Ministerio de Economía restringe mucho las partidas, ¿no? Lógicamente, pues estos proyectos no se materializan en los tiempos que inicialmente se habían programado, ¿no? Demoran más porque a nivel de costo, a nivel de recursos, todavía no lo he concretado, ¿no? Ahora vayamos a la otra variable, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo poco tiempo? Les voy a indicar un costo adicional. Vuelvo al ejemplo del edificio. Yo, perfecto, me dice, ¿sabes qué? Ya no son 20 pisos, ahora son 30 pisos, pero hay que hacerlo en el mismo tiempo ya programado. Es decir, yo tenía programado para hacerlo por ejemplo, decir, en 120 días, ¿sí? Pero ahora tengo que hacer 10 pisos, ¿no? La cual, me dicen, ahora tiene que hacerlo en la misma cantidad de tiempo. O decir, tengo mis tiempos ajustados. Entonces, para yo poder cumplir con esos tiempos, necesito de mayor recurso. Necesito de mayor cantidad de obreros, sobre todo. Tengo que conseguir obreros, ¿para qué? Para poder hacer rápido en los 10 pisos siguientes. Entonces, vean ustedes, ¿no? Este juego de relaciones y que de alguna forma lógica se entiende, pues, ¿no? De que una variable puede afectar a la otra, ¿no? Ya hemos visto a nivel de alcance cómo afectan sobre el costo y el tiempo, y hemos visto la relación entre tiempo y costo, ¿no? Cuando yo reduzco mis costos, los tiempos se extienden, y cuando me ajustan en tiempos, o sea que necesito acabar la tarea antes de lo previsto, por ejemplo, yo necesito de más recursos para poderlo culminar. Entonces, mis costos se elevan, ¿sí? Entonces, hemos visto, pues, cómo esta relación, ¿no? Se da en, en un triángulo que llamamos de gestión de proyectos, ¿sí?
Ahora, vemos aquí un poco gráficamente las relaciones, ¿no? Tengo el alcance y tengo el costo y el tiempo, ¿no? Entonces, el triángulo está equilibrado con el alcance es igual a la combinación de los costos y tiempos, ¿no? Entonces, mientras estemos así, en cuanto a la dimensión del alcance, estamos equilibrados, ¿no? Si crezco en el alcance, voy a crecer también en costos y tiempo para poder seguir equilibrados, ¿no? Es lo que se busca, estar buscando equilibrio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Dice, si se quiere aumentar el alcance, también debes aumentar una de las variables, costo o tiempo, ¿sí? O los dos, de tal forma de que el equilibrio se mantenga, ¿no? Si alguna de las variables de la derecha disminuye el alcance, también debe disminuir a menos que se realicen determinados ajustes. ¿Qué sucede? Que si yo disminuyo, por ejemplo, en tiempos, ¿no? Lógicamente que mi alcance va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya voy a trabajar menos tiempo, entonces mis actividades se van a limitar menos tareas. Entonces mi alcance va a reducir. Entonces tengo que empezar a buscar un equilibrio. Capaz estoy dejando de producir porque no tengo la materia prima o materiales. Entonces yo tengo que buscar una partida, ¿no? Soltar dinero para qué, a nivel de costo, ¿para qué? Para que ese equilibrio se consiga, ¿no? Y no se afecte el proyecto en sí, ¿sí? Vean ustedes cómo es este juego, ¿no? De tal forma de que podamos nosotros manejar bien los proyectos y, como se dice, establecer un equilibrio que nos permita poder continuarlo, ¿no? Ahora, surge una necesidad de todo proyecto en el sentido de que no nos centremos básicamente también en lo que es el alcance, los costos y los tiempos, ¿sí? Entonces, es ahí donde surge la necesidad de hablar de una triple restricción ampliada, ¿sí? Donde entramos con variables como recursos, la calidad misma y los riesgos, ¿sí? Entonces, ya el equilibrio ya de alguna forma se va a conseguir con más variables, con estas tres variables adicionales, ¿no? Entonces, es aquí que cuando hablamos de recursos, tenemos que allá hablar puntualmente de personas, de equipamiento, materiales, de instalaciones, de software, ¿no? Entonces vean ustedes que los proyectos ya de alguna forma se van especializando y los recursos se van puntualizando, ¿no? Antes yo el recurso lo podía, a nivel de costo, yo podía generalizarlo, ¿no? Pero los recursos ya aquí ya lo detallo, ¿no? Ya estoy detallando mis recursos que necesito, ¿no? Entonces, ya vemos que existe un factor importante ya en esta nueva restricción ampliada. También la calidad, ¿no? Que de alguna forma se ve condicionada a la falta de comunicación interna. Si yo no tengo mi entorno interno bien comunicado, entonces las tareas no se van a realizar de manera coordinada. Si no se realizan de manera coordinada, o sea, cada uno hace lo que quiere, el objetivo no se va a cumplir, ¿sí? La calidad también está condicionada a las habilidades eficientes, tanto de los colaboradores como en las tareas o procesos de diseño y desarrollo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si hago un diseño de un producto sin considerar algunas variables o algunos atributos. Entonces, al final, mi producto final, pues, valga la redundancia, no va a ser el esperado. Entonces, importante tener que, de alguna forma, trabajar en estas habilidades, ¿no? Mejorarlas, especializarlas, potenciarlas, ¿no? Y otro punto importante que condiciona la calidad son los cambios que se hacen en demasía en el proyecto. Y esto básicamente surge de o sea, de no establecer un alcance definitivo, ¿no? Sabemos muy bien que si necesitamos desarrollar un producto o servicio, tenemos que reunirnos, recabar información, tener claramente qué es lo que quiere el cliente y sobre ello hacemos un plan. Entonces,
Cuando hay cierta conformidad, bueno, no es un tema, ¿no? Cuando hay conformidad ya del plan y se empieza a ejecutar ese plan, en teoría no debería haber, ¿sí? No debería haber problemas, ¿no? Pero si el cliente empieza a cuestionar, empieza a decir, uy, mira, sabes que me olvidé y hay que agregar esto. Oye, mira, no, sabes que mejor corrijamos esto y ponemos esto. Cuando ya el plan se está ejecutando, entonces es ahí donde viene el problema, ¿no? Porque yo ya me estoy enfocando mucho en la calidad en base ya a un entregable ya preestablecido. Pero si comienzo a hacer modificaciones, la calidad puede no ser la esperada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo cambios. Si estoy haciendo cambios, pues capaz estoy haciendo cambios en la calidad misma, ¿no? De los resultados. Entonces, es importante cerrar, ¿no? Con evidencia, por supuesto, todo acuerdo, ¿no? Para que el alcance se establezca y no se modifique, ¿sí? Y por último, tenemos el riesgo o los riesgos, ¿no? En un proyecto podemos tener riesgos a recursos escasos. El proveedor nos falló, o la materia prima o el material que tenía que llegar tal fecha no llegó, ¿no? Porque aduana no lo ha liberado, o todavía no llega al puerto, ¿no? Situaciones así, ¿no? Contratiempos operativos, ¿no? Posiblemente estamos trabajando con un equipo de trabajo y de un momento a otro hay renuncias, ¿no? Entonces nuestro equipo de trabajo se ve reducido. Entonces tenemos que manejar tiempos para la restitución de cargos y sobre todo la nivelación de las actividades pendientes por realizar, ¿no? Otros riesgos también son el bajo rendimiento, ¿no? Cuando no cumplimos con los tiempos ya establecidos, entonces nuestro rendimiento va decayendo. Un riesgo también muy conocido y también peligroso es la falta de claridad. ¿Qué quiere decir? Que no sé realmente cuál es el entregable que debo realizar. O sea, en otras palabras, no tengo claro cuál es el alcance del proyecto. Cuando pasan estas situaciones, y falta de claridad, lógicamente que el proyecto le va a costar mucho materializarse, pero lo más peligroso es que mientras lo voy materializando, voy despilfarrando dinero. ¿Por qué? Porque no tengo claro lo que voy a hacer. Otro de los riesgos, y sobre todo lo que hay mucho a nivel de inversión pública, es el tema de la corrupción, ¿no? Damos, por ejemplo, ¿no? Que la partida para un proyecto X es de 100 millones de soles, ¿no? Y llega un momento en que está transcurriéndose el proyecto y se tiene que incrementar la partida porque no se ha dimensionado bien el proyecto, o simplemente aquí ya hay un tema ya de corrupción. Vean ustedes, hace unos meses hubo un artículo en el periódico en el cual mencionaron sobre el Metro 2 de Lima. ¿Sí? El Metro 2 de Lima está ahorita en este momento duplicando su inversión, ¿no? O sea, vean ustedes qué tan eficientes son los proyectos, ¿no? A nivel estatal, ¿no? A comparación de este proyecto que ya se materializó, que es el Puerto Chancay. Uno que ha sido bajo inversión privada, otro que no había ningún protagonismo estatal, o sea que no se politizó. ¿Cuál fue el resultado? Se terminaron de manera anticipada en tiempos y también se gastó un poco menos de lo proyectado. Entonces vean ustedes que se manejó todo este proyecto con una eficiencia espectacular. Entonces vean ustedes cómo se evidencia un tema de corrupción, ¿no? Cuando hay proyectos, sobre todo a nivel de infraestructura estatal, ¿no? Eh, los costos altos, ¿sí? ¿Qué sucede en tema de costos altos? Lo que sucede es que a veces pasa que asumimos proyectos donde los recursos eh, para materializar ese proyecto son escasos y por ende son caros, ¿no? Entonces,
hay que asumirlos como tal o reevaluar, ¿no? Porque al final necesitamos buscar siempre que todo proyecto nos dé un beneficio, ¿no? Y si tenemos costos altos, lógicamente los beneficios no van a ser los esperados, ¿no? Y otro tema también de riesgo son los temas de tiempo, ¿no? Este, que también hemos visto, ¿no? En temas politizados, ¿no? Me acuerdo mucho cuando inauguraron el Metro 1, que es el tren eléctrico, ¿no? Hoy en día funciona muy bien, yo lo consumo y la verdad facilita mucho el transporte, ¿no? Pero cuando estuvo el gobierno de Alan García, aceleraron pues la puesta en marcha, ¿no? Lógicamente que en el gobierno de Alan García hubo una presentación, demostración y hasta un poco de marcha blanca, ¿no? Pero recién en el siguiente gobierno ya se entró en producción. ¿Y qué sucede? Que lógicamente que aceleraron el tema, ¿no? Y ante se acercaba la fecha ya de culminación del gobierno de Alan García, el segundo gobierno, este, tuvieron que hacer una demostración de un vagón, ¿no? Pero no, no empujado con la electricidad, sino empujado con un combustible, ¿no? Y básicamente era para qué, para demostrar en las cámaras, ¿no? Ya luego después terminaron la infraestructura eléctrica y todo lo demás, y al final ya lo pudieron lanzar. Pero vean ustedes cómo, por cuestiones de tiempo y sobre todo a nivel político, cómo es que los riesgos no se manifiestan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, por politizarlo, capaz pude haber hecho algo mal y terminaba afectando el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, a veces son estos caprichos a veces políticos que nos pueden afectar, ¿no? Y en todo sentido, costos, en tiempo, en alcance, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a estos riesgos, es aquí donde vamos a entrar al primer punto, al primer tema, ¿no? Que es la gestión de riesgos, ¿no? Y control del cierre, vamos a identificar, evaluar y priorizar. ¿Sí? Este es el tema más amplio, ¿no? De esta sesión, porque se busca, pues, tener claramente la comprensión de riesgos en un proyecto. Entonces, cuando hablamos de riesgo, básicamente, y nuevamente tocamos las variables. Dice así, ¿no? Es todo aquello que puede afectar al éxito del proyecto. Es decir, cuando hablamos del éxito del proyecto, es el alcance del proyecto, ¿no? Que puede ser algo que cause retrasos en su cronograma, o sea, en tiempos que haga que se exceda en el presupuesto a nivel de costo y que derive esto que en la disminución del rendimiento del equipo de un modo u otro. ¿Sí? Entonces es una situación en la cual afecta al proyecto en su totalidad, en sus variables de alcance, tiempo y costo, pero también en la forma de trabajarlo, ¿no? De abordarlo, de disminuir el rendimiento del equipo. ¿Bien? Y es un punto que lo habíamos visto en clases anteriores, pero aquí lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, la idea de la gestión de riesgos es identificar, analizar y responder de manera proactiva, o sea, antes de los diferentes riesgos potenciales que se puedan presentar en un proyecto. Se puede detectar cualquier riesgo en potencia que pueda surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Es decir, un riesgo se puede presentar en cualquier momento durante el desarrollo del proyecto. Pero la idea también es mitigarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que el proyecto siga en su curso, no se detenga, no se paralice, ¿no? Y sobre todo que se mantenga también el presupuesto y sobre todo las tareas que se van desarrollando. Entonces vean ustedes una labor importante en la gestión de riesgos, ¿no? No solo es el tema de identificarlo, de analizarlo, de responder de una manera anticipada, sino también de detectar cualquiera de estos riesgos que pueda afectar le puede afectar el mismo proyecto durante su ciclo de vida, pero sobre todo mitigarlo, ¿no? O sea, la idea, ya perfecto, lo detecto, pero tengo que mitigarlo. O sea, en otras palabras, yo he tenido que hacer un trabajo previo para poder minimizar las consecuencias negativas de este riesgo que pueda afectar al proyecto. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea de gestión de riesgo, la cual se maneja sobre una teoría. Este es
paréntesis para poder entender, ¿no? En qué de alguna forma está contextualizado la gestión de riesgo, ¿no? Y la gestión de riesgo básicamente se está contextualizado en la teoría de las restricciones. ¿Qué quiere decir? Que un riesgo que se va a presentar genera, ¿no? Restricciones en mi proyecto. Y es básicamente la teoría de restricciones la que hace una metodología de resolución de problemas, que básicamente lo que me busca es identificar esos obstáculos que se materializan después en riesgos, ¿no? Interpone el camino a los objetivos y metas de proyecto, como dice acá, ¿no? O sea, que son obstáculos que de alguna forma generan una limitante, que hace que se demore el proyecto, que hace que se paralice, que mis metas no las pueda cumplir en los tiempos programados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas restricciones, no? La más familiar, la política, ¿no? Todos los proyectos que tenemos, ¿no? Que el Estado de alguna forma termina vanagloriándose, ¿no? Cuando hay una intervención política, esos proyectos no se materializan, ¿no? Hablamos de Chavimochín, ¿no? Hace tiempo hablamos de Chavimochín, no se termina de concretar. Las Bambas, otro proyecto que no está dando luz, no está dando cara. Entonces vean ustedes, ¿no? Cómo el tema político, pues, prácticamente anula todo eso, ¿no? Es una mala costumbre, ¿no? Y y es una pena, ¿no? Porque un país que tiene muchos recursos, que tiene mucha capacidad, sobre todo en el recurso humano, ¿no? Se da el lujo de desperdiciar estos proyectos, sobre todo el dinero, ¿no? Porque lo planifican y lo empiezan a ejecutar y lo dejan ahí en el camino, ¿no? Es una pena que un país se siga retrasando por estas malas decisiones, ¿no? A nivel interno de una organización también sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? De que estamos nosotros a nivel interno desarrollando nuestras tareas como empresa, hacemos también nuestros proyectos, pero viene el problema de que nuestra capacidad instalada, nuestro recurso humano, necesita de mayor atención, de mayor especialización, ¿no? Eso conlleva que una inversión económica, ¿no? Porque necesito yo de especializar a mi, a mi personal. Interna también cuando no tengo claro mi visión estratégica, no sé hacia dónde apunto, ¿no? Entonces, eso me altera todos mis proyectos y entonces empiezan a suceder riesgos, ¿no? Riesgos que al final terminan limitando la actividad dentro de un proyecto, ¿no? Capaz, yo estaba proyectando ejecutar un proyecto con recurso humano de, por ejemplo, 25 personas, ¿no? Especializadas y por problemas internos, estas personas no se han especializado y solo tengo 5. Entonces vean ustedes que la concreción de estos proyectos va a demorar, ¿no? O posiblemente no se vaya a concretar, ¿no? También tenemos riesgos de mercado, ¿no? Sabemos muy bien hoy en día que la competitividad está de alguna forma condicionada al mercado y a los hábitos de los clientes. O vean ustedes qué incidencia hay, ¿no? De los mercados y sobre todo que nosotros debemos aplicar proyectos para cambios, ¿no? Porque eso también hemos visto, ¿no? Los objetivos de un proyecto también está apuntando a los cambios que toda organización debe realizar para poder enfrentar esos cambios que vienen del entorno, ¿no? Y uno de ellos es el de mercado. El tema de los recursos, ¿no? Ya habíamos mencionado, a veces los recursos no están limitados, ¿no? Sabemos muy bien que a nivel mundial los recursos cada vez están escaseando, ¿no? Entonces, va a ir un momento en que estos recursos se van a encarecer o va a haber carencias y van a afectar con esos proyectos. También tenemos a nivel financiero, ¿no? ¿Qué sucede? Que toda organización debe tener una buena conducta financiera, pero si esta conducta financiera no se da,
no pagamos, por ejemplo, nuestras obligaciones, no reinvertimos como se deben nuestros activos, generando más deuda, incluso no pagamos nuestras amortizaciones de inversiones externas o bancarias. Entonces ahí se nos presenta problemas, ¿no? Porque va a llegar un momento en que el proyecto se va a quedar sin recursos económicos y por ende va a paralizar. Y el tema cultural, ¿sí? Toda organización tiene una cultura y esta cultura hace que toda la maquinaria, en este caso de recursos humanos, funcione, funcione de manera coordinada, de manera objetiva. Entonces, si yo no tengo claramente un norte, un sentido, una razón de una forma de gestionar, lógicamente que mis proyectos también no van a funcionar, ¿no? La teoría de las restricciones, en resumen, también está muy ligado al concepto del cuello de botella, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Este ejemplo de estas restricciones, estas 6 restricciones, y podemos identificar dónde nos genera nuestro cuello de botella, ¿no? Algo que por ahí afecte a nuestro proyecto, ¿no? El cuello de botella sabemos muy bien, es el que genera demoras, ¿no? A nivel de producción tenemos cuellos de botella, ¿no? Sabemos muy bien y se identifica muy bien en un proceso productivo en qué etapa tarea, ¿no? Se toma más tiempo, ¿no? El día de ayer hicimos una descripción de tareas, lo hicimos por fases y vimos que no, que la, que la tarea, ¿no? de edificación era la que tomaba más tiempo y era lo más lógico, ¿no? Porque yo empezaba a subir los pisos, ¿no? Entonces era la más lógica, ¿no? Entonces vean ustedes cómo es que estas restricciones de alguna forma nos permiten identificar qué riesgos hacen que afecten a nuestro proyecto. ¿Sí? Muy bien, entonces en base a esto, volvemos ya a la gestión de riesgos y como empezamos a identificar los más comunes. Tenemos la seguridad de los datos. Ustedes saben muy bien que hoy en día la información necesita ser resguardada, necesita estar bien asegurada, aparte de tener los accesos como corresponde, ¿no? Otro riesgo son los problemas de comunicación, que se da de manera interna, que es mucho más evidente, y de manera externa, también con el cliente externo, ¿no? Pero la comunicación es algo que es vital. ¿Para qué? Para trabajar con la coordinación de vida y con objetivos específicos, ¿no? Para el logro o concreción del proyecto. Otro riesgo son los retrasos en el cronograma, ¿no? Ya nos hemos explicado que si existen ciertas situaciones que hacen que nos demoremos. Si nos demoramos, prácticamente los costos se elevan y el alcance también se ve modificado, ¿no? Otro riesgo común son los trabajos imprevistos. ¿Qué sucede, no? Que a veces pasa de que nuestro equipo de trabajo está desarrollando sus tareas y sucede que se presentan trabajos fuera de lo programado o de lo planificado que interfiere con los trabajos del equipo del proyecto. Entonces es ahí donde se generan pues también demoras, ¿no? Riesgos, ¿no? Y otro riesgo más común también dentro de lo que se puede ver en un proyecto son los robos, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos de infraestructura, ¿no? Robo de materiales, ¿no? Recuerdo mucho cuando estaba una situación, me acuerdo que salió en un noticiero, ¿no? Que estaban construyendo un colegio, ¿no? Estuvieron construyendo un colegio y que de un momento a otro entraron en el área de construcción y se llevaron prácticamente todo lo que es instalación de luz y agua, todas los recursos, ¿no? Los materiales, ¿no? Entonces, al final, el proyecto tenía que seguir avanzando, ¿no? Y hicieron un trabajo después eficiente en tema de desagüe y agua y de luz también, ¿no? Entonces vean ustedes el mal concepto, ¿no? Minimizaron los robos y al final terminaron insistieron en hacer el proyecto, pero con una calidad deficiente, ¿no? Entonces, a veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué tan
qué tan cómplice ha sido este manejo del proyecto para minimizar el robo de materiales, ¿no? Algo muy irónico, ¿no? Porque irónicamente que mi proyecto está condicionado a materiales, a recursos, y si esto me roban, lógicamente yo tengo que res- restituirlo, ¿no? Porque yo quiero este proyecto que salga bien, ¿no? Pero ya viene el tema político, ¿no? Que yo voy a pedir la partida, ya si sea se la han robado, ustedes tienen que de alguna forma cubrir, y es ahí donde viene, ¿no? Pero hemos visto, ¿no? Ejemplos, muchos ejemplos de proyectos, sobre todo de infraestructura, que han terminado mal, ¿no? Vean ustedes los fuentes de Castañeda, vean este muro que hizo eh, la que fue la alcaldesa de Lima Villarán, ¿no? El muro que colinda con el río Rima, que ahorita ya está empezando su cauce, y vamos a encontrarnos con añegos por esa zona. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Que al final hacen pues que nuestra infraestructura sea deficiente, ¿no? Muy bien, ya teniendo lógicamente claro el tema de los riesgos más comunes, vamos ahora a establecer pasos para una buena gestión de riesgo, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar. Hay que identificar quiénes participan en el proyecto, hacer una lluvia de ideas con estos participantes sobre los riesgos posibles que puedan afectar al proyecto, ¿no? Es una lluvia de ideas. Cada uno tiene que plantear sus ideas y establecer pues una lista, ¿no? Documentarlo y ratificar los supuestos, porque ahí es donde viene, ¿no? La experiencia, ¿no? Los expertos son los primeros que van a aportar en eso, ¿no? Y posteriormente consultamos la lista pues, que se ha verificado, ¿no? ¿Para qué? Para tener ya una relación, ¿no? Inicial, ¿no? De riesgos o posibles riesgos que puedan afectar al proyecto, ¿no? Después empezamos a identificar uno por uno. Y básicamente esta identificación responde a lo siguiente, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que se produzca este caso de riesgo? Comenzamos a individualizar uno por uno, ¿no? ¿Y qué probabilidad puede ser que ocurra, ¿no? ¿Cuál sería el impacto y la gravedad si en el caso se produce, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta a este riesgo? O sea, ¿qué cosa, cómo reaccionamos? Dada la probabilidad, ¿no? De ocurrencia y el impacto que podría tener, ¿qué nivel de prioridad le asignarías? ¿Sí? Ustedes han visto, por ejemplo, en los incendios, ¿no? El incendio tiene pues un nivel, ¿no? Nivel 1, no, nivel en colores, creo, ¿no? Nivel rojo, ¿no? Se ponen niveles, ¿no? De tal forma de que cuando el nivel es más alto, es porque la gravedad es alta, ¿no? Imagínense ustedes en una empresa, ¿no? Cuando la gravedad del río que se ha materializado es rojo o es el más alto, en muchos casos, señores, la solución o cuesta en demasía y a veces no lo puede cubrir la empresa o simplemente la empresa no lo puede solucionar. Vean ustedes. Yo les cuento una experiencia y está relacionado mucho a la tecnología, ¿no? Como yo también administro servidores, comunicaciones, yo me acuerdo mucho que antes nosotros, en nuestra oficina teníamos nuestro data center, ¿no? Y lógicamente con un data center, y bueno, hay que ser muy transparente también en ese punto, ¿no? Lastimosamente, invertir en un data center es bastante costoso. ¿Por qué? Porque tiene toda una implementación muy específica y rígida para garantizar la disponibilidad del servicio, ¿sí? De los servidores, ¿no? Está el tema también del perímetro de seguridad, ¿no? Tanto físico como lógico, ¿no? Y también el tema del resguardo de la información, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía, no? De que llegó un momento en que nos pasó, fuimos víctimas de ransomware, ¿no? Un ransomware es un ataque a un servidor, ¿no? En el cual acceden a tu información. Y este ransomware lo que hace es encriptar toda tu información. En el caso del servidor, toda la información del servidor. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando pasa esto, tu servicio pues, no funciona. Pues. Tú quieres entrar a una página web, te sale el mensaje de ransomware. Quieres acceder a un documento en un file server, tampoco no fue porque el ransomware te dice que toda la información ha sido capturada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que tienes que pagar un monto para que te lo liberen, ¿no? Prácticamente que nunca pagamos nada, apelamos a nuestro backup,
¿sí? Pero bueno, en este caso nos costó bastante hacer el backup, ¿no? Me acuerdo que nos costó algo de 600 soles, barato para la trascendencia, ¿no? Porque tuvimos que recuperar. Lo que pasa es que teníamos backup interno en nuestro propio disco, ¿no? Entonces también está el ransomware ahí, ¿no? Pero no, hay un señor que nos ayudó bastante en recuperar la información, pero nos demoramos una semana nos demoramos en solucionar el tema. Entonces, lógicamente, tuvimos en esa época buenos clientes que supieron esperar. Lógicamente, tuvimos que deducir, ¿no? Del costo de servicio, ¿no? El tiempo que estuvimos paralizados. Pero en otra situación, el cliente dice adiós, ¿no? Dame la información y si no la tienes, ya viene ya un tema contractual, ¿no? Donde si en base al contrato te puedes enfrentar a penalidades muy complicadas, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es medir esos impactos, ¿no? Por eso es que hay que hacer una lluvia de ideas muy, muy profunda, pero a la vez también productiva, ¿no? Ante el impacto de la gravedad, ¿cuál es nuestro plan de respuesta? El plan de respuesta debe ser normalmente inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando sucede un riesgo, la idea de mitigar o de solucionar estos riesgos tiene que ser inherente, imperceptible para el usuario. Pero a veces cuando es complicado, lógicamente hay una paralización de servicios y es ahí donde vienen los reclamos, ¿no? ¿No? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Hemos visto los niveles ¿no? de prioridad que le darías y otro también es importante, ¿quién es el responsable en caso el riesgo se haga realidad? ¿No? Intentamos muy bien que se asigna a un responsable para que ejecute el plan de acción para mitigar el riesgo, ¿no? ¿No? Puede ser una sola persona, como también puede ser una persona especializada, ¿no? En el área específica, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que es importante identificar estos riesgos y sobre todo darles la magnitud como corresponde, ¿no? Luego de ello hacemos el análisis de riesgo, ¿no? Porque por cada riesgo que se haya identificado, analizar la probabilidad que se produzca, la gravedad y el plan de respuesta. Es decir, ya tenemos que tener claramente todo el círculo cerrado. Es decir, cuando se produce, cómo vamos a responder, ¿no? Y en cuánto tiempo nos va a tomar. Considerar, ¿no? Yo acabo un análisis de riesgo con el equipo de proyecto o con algunos participantes claves, ¿no? Es decir, este, ¿qué pasa que sucede un riesgo que no hemos identificado, que no hemos planeado? Lógicamente que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y tenemos que hacer en el trayecto el análisis correspondiente y ver otra forma de mitigarlo, ¿no? Me acuerdo mucho que, así como a nosotros, un cliente nuestro, no voy a decir la empresa, pero es una empresa mundial, globalmente mundial, ¿no? Y es un cliente nuestro, también tuvieron problemas con el ransomware, ¿no? Y eso fue a nivel mundial, ¿no? Imagínense, todas las oficinas de esa empresa en todos los países se vieron imposibilitados, no tenían intranet, no podían acceder a sus sistemas administrativos, prácticamente estaban desconectados. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que levantar toda nueva información, crear nuevos enlaces para conectarse a la intranet. Entonces, ¿qué pasaba? De que el área de esta empresa, de acá en Perú, de un área, nos solicitó pues que le prestáramos las oficinas, ¿no? Para poder ellos conectarse a internet y poder trabajar, ¿no? Vean ustedes la ironía, ¿no? De todo cómo es que un cliente al final necesita de nuestra infraestructura poder trabajar administrativamente. No, mientras la gravedad ¿no? ya de la incidencia se iba a solucionar, ¿no? Pensar en el impacto que tendría el caso en los objetivos del proyecto. Lo más importante, va a retrasar los programas con el programa, va a afectar su presupuesto, reducirá el impacto que tendrán los entregables del proyecto. O sea, vean ustedes las implicancias de un riesgo, ¿no? Sobre todo en los entregables, ¿no? Posiblemente yo diga, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a demorar, ya, bueno, demórate, pero me entregas el 100%. Pero ¿qué pasa si un riesgo ha afectado la calidad del mismo? Entonces, mis entregables no van a tener la calidad esperada, ¿no? Entonces, es ahí donde surgen los problemas, ¿no? Hay una insatisfacción del cliente y corremos el riesgo de perder, ¿no? Ese cliente, ¿no?
Elaborar un plan de respuesta. Como todo análisis de riesgo, es importante tener un plan de respuesta, ¿sí? Hoy en día, este plan de respuestas está muy relacionado a los que se llaman el SLA, ¿no? El Service Level Agreement, ¿no? O los acuerdos de nivel de servicio, ¿no? Y es ahí donde se establecen la categoría por riesgo, ¿no? Y cómo es que reaccionamos a cada una de estas categorías, ¿no? Y lógicamente se tiene que tener un plan de respuesta y, y proporcionar al cliente sus tiempos, cuántos son los tipos de respuesta, ¿no? Otro punto importante es la priorizar, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor probabilidad de producirse? Que sean potencialmente, ¿no? ¿no? Que sean muy potenciales, ¿no? En el sentido, y que afecten con mayor intensidad el éxito del proyecto, ¿sí? Acá yo tengo que hacer una clasificación e incluso priorizarlo, ¿no? O sea, después de haber hecho una evaluación, tengo que poner en primer lugar al primer riesgo que sé que me va a afectar mi proyecto de una manera contundente, ¿no? Pero importante es que hay que detectar los riesgos que tengan mayor probabilidad de ocurrencia y cuya gravedad tenga un mayor impacto. Es importante hacer eso. O sea, tenemos que ver realmente qué tanto nos puede afectar como organización, ¿no? Yo como comenté, ¿no? Nosotros tuvimos una semana paralizado, ¿no? Y si nosotros no teníamos esa comprensión del cliente, la historia iba a quedar mal, ¿no? Iba a terminar mal. Pues, posiblemente incluso la empresa podría haber cerrado, ¿no? Pero los clientes comprendieron la situación y pudimos seguir, ¿no? Adelante, ¿no? Asignación, ¿no? La asignación de responsables, ¿no? Ya hemos visto que la idea es que cuando hay un riesgo que se materializa, ¿no? Empieza a de una forma afectar el proyecto, debe haber un responsable, ¿no? Que se asuma, ¿no? La mitigación de este riesgo. Que el riesgo que ya se ha manifestado no afecta al proyecto, no tenga consecuencias negativas el proyecto en todas sus variables, como hemos hablado, y que de alguna forma permita la continuidad del proyecto, ¿no? Entonces siempre existe un responsable en ese sentido, ¿no? Este, incluso una persona que debe tomar decisiones ante una situación de riesgo, ¿no? Obviamente que hay un riesgo que no se ha identificado y ahora se ha materializado, se ha manifestado, entonces, aparte de su análisis, aparte, ¿no? de la evaluación de impacto, el responsable va a tener que también tomar decisiones para mitigar ese riesgo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Por último, la supervisión, ¿no? Ya tenemos todo bien claro, la identificación de los riesgos, la evaluación de su impacto, entonces empezamos a, de alguna forma, ejecutar esos planes de riesgos, y entonces viene la supervisión, ¿no? Básicamente acá la idea es eh, enviar actualizaciones de estado, ¿no? De tal forma que podamos eh, tener una bitácora, ¿no? De eventos, ¿no? De procesos que podemos tener y que nos indiquen, ¿no? Si no ha habido un riesgo que haya aparecido o que se apareció, cuánto tiempo se demoró en mitigarlo, qué impacto tuvo, ¿no? Porque podemos decir, no, nos llamó el cliente, nos reclamó, ¿no? Que el servicio no estaba disponible, ¿no? Situaciones así que nos permitan a nosotros poder tener una bitácora de sucesos, ¿no? De eventos, ¿no? Consultar con frecuencia a los gerentes responsables de cada riesgo, ¿no? Sobre todo la frecuencia, o sea, en el sentido de que debemos estar siempre preocupados, ¿no? De estos riesgos que se pueden presentar en los procesos, ¿no? Y al final se cumple la premisa de que buscamos que la mejora continua de estos procesos, ¿no? ¿Para qué? Para que no se generen riesgos. Pero riesgos para internarlo, ¿no? Que a veces, y que lo vamos a mencionar de más adelante, ¿no? Que a veces, cuando sucede algo, por cuestiones de no quedar mal, ¿no? No lo informamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a trasladar que hemos hecho una mala gestión, ¿no?
Entonces a veces escondemos esas responsabilidades y eso no ayuda en nada, ¿no? A los proyectos. Generar una cultura de colaboración en el equipo que sea abierta y honesta, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? Ser honesto cuando haya errores, y hay errores humanos, porque podemos equivocarnos y podemos disiparla, ¿no? Pero, este, eh, no podemos, ocultar los errores, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como personas estamos constantemente estudiando, sabemos nuestras limitaciones, ¿no? O sabemos que en una evaluación estamos o no preparados, entonces reconocemos, ¿no? Peor no es corregirse. Si identificamos nuestras limitaciones, nuestros problemas a términos académicos, tenemos que de alguna forma revertirlos, ¿no? Pero cuando no sucede esto, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Muy bien, es importante la honestidad, ¿sí? Bueno, este es punto 6, ¿no? Por último, la respuesta, ¿no? ¿Cómo se cuenta con un registro de riesgos? O sea, si tenemos un registro de riesgos, tenemos que empezar a qué? A tener los planes de contingencia, ¿no? El concepto de contingencia surge a raíz de, ¿no? De que ante una situación de riesgo debemos nosotros eh, tener un plan de acción, ¿no? Un plan de acción para mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, les cuento un caso. Eh, eh, dentro de las configuraciones que yo tenía a nivel, vamos a hablar un poco en términos tecnológicos, ¿no? Una de las configuraciones que yo tenía en tema de mi base de datos que eran transaccionales, ¿no? Yo tenía un servidor físico, ¿no? Y después ya lo trasladé a la nube, a Azure. Y ¿qué sucede? Que en la nube, una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos con Azure es que en Azure tenemos regiones, ¿no? Regiones para poder tener distintos puntos dentro del país, del planeta, y donde podamos crear enlaces, ¿no? Para que los clientes se puedan conectar. Entonces, nosotros estábamos en una región, la Estados Unidos y creamos una conexión ¿dónde en Europa, creo. En Europa, no me acuerdo en qué país. En Alemania, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que en Alemania creamos una conexión. Y es ahí donde establecimos nuestra contingencia. Entonces, por ejemplo, si se caía el enlace en Estados Unidos, automáticamente se activaba el enlace para Alemania, ¿no? Tanto el punto de Estados Unidos como Alemania tenían la misma información al servidor. Trabajaban así en simultáneo, ¿no? Se actualizaba automáticamente el de Alemania. Entonces, cuando se cortaba el de Estados Unidos, el de Alemania estaba actualizado en información. ¿Por qué? Porque se trasladaba toda la información de Estados Unidos hasta Alemania. Eso de ahí es un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque estoy asegurando el servicio no de acceder a la base de datos. Entonces, importante tomar en cuenta ello, ¿no? Tener un plan de contingencia, ¿no? Vean ustedes que la gestión de riesgo no es evitarlo, más bien es colaborar en su prevención. Es decir, perfecto, ¿no? Somos conscientes que existen riesgos. No se pueden evitar los riesgos, eso es algo así evidente, pero sí podemos preverlos. Tener mecanismos para qué, para que cuando suceda el impacto no sea, o sea menor el impacto, mínimo, casi, casi imperceptible, ¿no? La gestión de riesgo también de proyectos es la práctica de prepararse para los casos de riesgo y contar con un excelente plan listo de antemano para que nunca tomen desprevenido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice este tema de contingencia, ya prácticamente, pues, ya me preocupaba mucho, ¿no? Porque ya era algo automático, ¿no? Vean ustedes, les cuento también como anécdota para que tengan una idea, y a veces terminamos conviviendo el horror, pero bueno, en este caso, yo les comento, ¿no? Llegó un momento en que nuestro data center, pues, no se podía actualizar por un tema de recursos económicos, ¿no? Porque era carísimo, ¿no? Entonces, mi servidor me decía, oye, sé que tienes que ahora, ampliar más el disco, tienes que comprar un disco duro, tenemos que ampliar, a veces la tarjeta red se malograba, tenemos que cambiar la tarjeta red, el switch se tenía que cambiar.
habían apagones, entonces tenía que colocar una contingencia eléctrica, era un grupo electrógeno. Pero ¿qué pasaba, no? Que esto yo lo podía manejar a las 8 horas de trabajo, ¿no? Podía estar a las 8 de la mañana en mi oficina y podía estar al pendiente durante el día, ¿no? O durante mis horas de trabajo. Pero cuando me iba de trabajo, ahí estaba yo viendo cómo, ¿no? Lógicamente me conectaba de mi celular al servicio, ¿no? Les cuento, yo no dormía. ¿Por qué? Porque me llamaba el conserje, a quien yo terminé entrenando. El conserje, yo le decía, no, cuando se apague esto, tú prendes esto. Y ahí le prendía y todo, bacán. Pero hubo un momento en que mi conserje me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Ya hice todo, pero no funciona, ¿no? Me llamaba a las 3, 2, 3, 4 de la mañana. Yo no dormía, ¿no? Yo tenía que irme de nuevo a la oficina y buscar el problema, dónde está el problema, ¿no? Y si tenía problemas de hardware y todo, era complicado, ¿no? Entonces vean ustedes que, lógicamente todo esto se pudo haber evitado, ¿no? Tomando una decisión inmediata, ¿no? Porque yo estuve persiguiendo, 2 años para que la información se vaya a la nube, ¿no? Al cloud. 2 años, señores, que hemos perdido tiempo ahí, ¿no? Cuando ya recién nos mudamos, ahí vimos la ventaja, ¿no? Señores, gastábamos 3.000 soles en luz, lógicamente que la depreciación de los equipos ya está prácticamente en cero. Este, Aparte, no, que a mí me costaba tiempo, no dormía para poder, no tenía vida, ¿no? Entonces, cuando pasamos a la nube, ya prácticamente ya yo dormía tranquilo, ya dormía mis 8 horas. Y los riesgos se redujeron al mínimo. Prácticamente no había problemas, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo, ¿no? Podemos de alguna forma, trabajar en un plan, ¿no? Que al final no impacte negativamente en nuestra organización o en nuestro proyecto, ¿no? Bien, bien, ya hemos visto este punto, el primer punto de la gestión de riesgo. Ahora vamos a hablar acerca de las herramientas de control de desempeño o lo que llamamos los indicadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de KPIs, ¿no? Vamos a hablar un poco de los KPIs, ¿no? Básicamente que los KPIs en sus iniciales es el Key Performance Indicator, ¿no? Que es un indicador de clave de performance, ¿no? De desempeño, ¿sí? Entonces, este es un término que hoy en día se trabaja, ¿no? Porque hoy en día se está individualizando mucho la gestión, ¿no? Porque antes el desempeño se utilizaba en el factor humano, o sea, cómo se desempeñaba la persona en su gestión, ¿no? Ahora el KPI maneja desempeños en cuanto a la gestión por cuestiones ya relacionadas a finanzas, a clientes, a procesos internos y a nuestro entorno de aprendizaje y conocimiento, que está relacionado mucho con la cultura organizacional. Entonces, un KPI es una medida cuantificable, ¿no? Es un valor, ¿no? Que básicamente sirve para qué? Para evaluar el éxito de una organización, ¿sí? Un proyecto o un individuo con respecto al cumplimiento de sus objetivos específicos, ¿no? Una organización tiene objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos están, de alguna forma, planteados en 4 perspectivas que se las acabo de mencionar, ¿no? La perspectiva financiera, que está relacionado más al accionista, ¿no? Que el accionista de alguna forma tiene que ver con tu comportamiento financiero y tus resultados, ¿no? O te convence para qué, para seguir invirtiendo en esta empresa. Tenemos también el tema de clientes, la perspectiva de clientes, que de alguna forma está relacionado al crecimiento, relacionado también a las ventas, ¿no? Los ingresos, de que alguna forma hace que la propuesta de valor que nosotros hemos ido desarrollando llegue al cliente y se logre la satisfacción del mismo. Tenemos también otra perspectiva que es la de procesos internos, la cual ahí nos preocupamos mucho en la materialización, o sea, el desarrollo de esa propuesta de valor, ¿no? Ahí hablamos de cadena de valor, hablamos de procesos, ¿no? Procesos de valor, actividades claves, factores claves de éxito, ¿no? De tal forma que hace que podamos nosotros trasladar esa propuesta de valor al cliente
y podamos obtener el beneficio financiero esperado. Y todas estas tres perspectivas no las podemos realizar si no tenemos una perspectiva de aprendizaje y conocimiento en la cual está imbuido ahí, involucrado el recurso humano. Ya sabemos muy bien que sin la persona nosotros no podemos fabricar, ¿no? Sin la persona no podemos vender, sin la persona no podemos gestionar. Entonces vean ustedes la importancia del factor humano, ¿no? También está el tema de instalaciones, de la tecnología y de la cultura organizacional. Entonces vemos que en estas perspectivas hacemos todo un consolidado, ¿no? Que eso se termina materializando en lo que llamamos el balance scorecard, ¿no? Entonces, ahí podemos medir a la organización, que también ha logrado sus objetivos estratégicos, ¿no? A nivel de proyectos también, ¿no? Podemos establecer ciertas métricas para poder medir el avance de proyectos y también el logro de sus objetivos, ¿no? Se utiliza principalmente para monitorear el progreso hacia metas estratégicas e identificar áreas que pueden requerir mejoras, ¿no? Los indicadores de gestión están siempre orientados a la mejora continua, ¿sí? Aparte de evaluar y todo, prácticamente que el resultado invita a la mejora continua. Entonces, vean ustedes la importancia de estos indicadores. ¿Por qué? Porque vamos mejorando, nos invita a mejorar, ¿sí? Si cumplimos un objetivo, subimos la valla. Si no cumplimos el objetivo, hacemos correctivos y seguimos hasta lograr el objetivo buscado, ¿no? Muy bien, entonces, ya teniendo claro lo que es un KPI, vamos ahora a identificar tipos de KPI, ¿sí? Entonces, vamos a enumerar algunos muy importantes. Primero está el de calidad, ¿no? Tenemos tasas de defectos, básicamente para determinar nuestra producción, ¿no? Qué tanto defecto genera, ¿no? El tema de satisfacción del cliente, ¿no? Una vez que el cliente recibe nuestro producto o servicio, qué tan satisfecho está, ¿no? Y cómo lo manifiesta. La precisión de los entregables, entendiendo de que nosotros establecemos una promesa de entrega al cliente y si cumplimos con los tiempos establecidos, ¿no? Y otro también importante, la conformidad de los estándares de calidad, ¿no? La calidad es nuestro diferencial ante la competencia de lo que hace que el cliente nos compre. Entonces, también necesitamos hacer, calcular, ¿no? Indicadores de calidad relacionados al estándar de calidad. ¿Para qué? Para poder corroborar que mi producto o servicio está cumpliendo o superando los estándares de calidad ya preestablecidos. ¿Sí? Otro tipo de KPI que tenemos es el de tiempo. No, me apareció acá, ¿verdad? Déjeme ver. Sí, no se ve. KPI de tiempo, ¿no? Y básicamente los tiempos están en tiempo de ciclo, que básicamente transcurre desde el inicio de una tarea hasta el proceso que se completa, ¿no? Por ejemplo, que hacen un pedido, entonces empiezo desde esa tarea del pedido, hago el picking, el embalaje y la distribución, hasta que el cliente reciba el producto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es lo que llamamos el lead time, ¿no? Como se llama, ¿no? Lead time, ¿no? Que es que nos determina tiempo, ¿no? Hay lead time logístico, ¿no? Que cuando llega un pedido de fabricación, entonces parte de la fabricación perdón, el lead time logístico es cuando llega el pedido desde almacén, desde el picking hasta la entrega, hay lead time de fabricación. Cuando encargamos un producto, entonces establecemos desde que se fabrica hasta que se entrega, ¿no? Hay distintos tipos de lead time. Tiempo de entrega, ¿no? Que es el lapso de entrega de un producto o servicio al cliente, ¿no? ¿Cuánto es nuestro tiempo de entrega establecido desde que sale a distribución, ¿no? O desde que se hizo el pedido también, ¿no? O sea, por parte del lead time, ¿no? Pero entendamos bien de que hay una promesa de entrega, ¿no? Podemos decir, entregamos a las 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y en ese punto, las organizaciones tienen que ser muy transparentes porque si el cliente no recibe los tiempos prometidos, el cliente no te va a volver a comprar. Tiempo de procesamiento, que trata de procesar una transacción o solicitud. Esto es muy útil sobre todo para el comercio electrónico, ¿no? El comercio electrónico, las aplicaciones, ¿no? De compra, cada vez se vuelven más especializadas. ¿Para qué? Para que de manera intuitiva los procesos de compra se hagan mucho más rápido, ¿no? Y no se le esté pidiendo mucha información al cliente y todo eso, ¿no? Entonces, se busca que estos procesamientos
sean más ligeros, ¿no? Tenemos también KPI de presupuesto, ¿no? En la cual vamos a determinar una variación presupuestaria, ¿no? De lo que se planificó y lo que se gastó en la realidad, de rentabilidad, que básicamente la capacidad de una empresa para generar beneficios en relación con los recursos financieros que yo he utilizado, ¿no? Y es yo soy inversión, entonces quiero ver qué tan buen resultado de beneficios me ha dado, ¿no? Es relevante para evaluar el rendimiento y la eficiencia en la gestión de costos. Vean ustedes, nosotros a nivel de organización, en términos financieros, tenemos dos fuentes para poder determinar el éxito de nuestra gestión financiera, ¿no? Por un lado es el crecimiento, lo que llamamos los ingresos económicos, ¿no? Y la idea es que los ingresos económicos siempre sean crecientes y elevados, ¿no? Y la otra variable es la productividad, que está relacionado a qué? A la eficiencia, ¿no? ¿A qué tan eficientes somos? Cuando hablamos de eficiencia, no generamos gastos, no generamos costos adicionales. Entonces vamos optimizando nuestros costos. Entonces, si mis ventas van así y mis costos van hacia abajo, mi beneficio o mi rentabilidad va creciendo, ¿no? Entonces vean la importancia de la rentabilidad, ¿no? En términos de liquidez y en términos financieros también, la capacidad de poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Sabemos muy bien que en términos financieros, las obligaciones por pagar son prioritarias, sobre todo las de corto plazo. ¿Por qué? Porque esas están relacionadas a la continuidad de mis operaciones, ¿no? De fabricación, de distribución, de ¿no? almacén. Entonces debemos siempre tener bien identificados cuáles son nuestras obligaciones y para qué, para evitar que el negocio se detenga, ¿no? Entonces vean ustedes estos ejemplos de KPI de presupuesto, ¿no? Por último, también tenemos KPI de efectividad, ¿sí? O sea, efectividad es realizar las tareas asignadas, ser efectivos, ¿no? Pero efectivos, o sea, realizando la tarea, pero también de manera eficiente, ¿sí? Entonces, vemos la tasa de utilización de recursos, ¿no? Es decir, perfecto, terminé la tarea, pero también quiero ver cuánto de recurso he utilizado, ¿no? O cuánto de recurso he aprovechado bien. Tipo de ciclo, similar a lo que vimos hace un momento, que tarda un proceso o una actividad para completarse del inicio hasta el fin. La calidad del producto o servicio también lo hemos visto que se relaciona básicamente a la calidad y la satisfacción del cliente, ¿no? Qué tan, qué tan, qué tan, eh, satisfecho está el cliente con el producto o servicio entregado, ¿no? La tasa de error y defectos también forma parte de la eficiencia, ¿no? Hoy en día hay empresas que tienen cero de errores en fabricación. ¿Por qué? Porque han ido perfeccionando sus procesos, de tal forma de que han establecido cero de errores, cero en mermas, o mermas ya preestablecidas, pero son mínimas, ¿no? Entonces ya prácticamente estas empresas han mejorado mucho sus procesos, ¿no? Lógicamente han realizado proyectos de mejora, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos aquí, ¿no? El manejo, ¿no? De KPI de efectividad. Muy bien. Entonces, traslademos estos KPIs en un reporte, ¿no? Yo estoy dando ejemplo de reporte de Power BI, algo que hemos visto, mencionamos el día de ayer, ¿no? Uno de sus compañeros mencionó, ¿no? Cómo podíamos de alguna forma integrar esta información, reportes, ¿no? Y le voy a dar de manera interactiva un ejemplo, ¿no? Tenemos este ejemplo de acá, de de una, de un dashboard, ¿sí? Perdón, voy a reconocer, ¿sí? Este es un dashboard, lo que llamamos un dashboard desarrollado en Power BI, ¿sí? En la cual me muestra, pues, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Un proyecto en la cual se establece, ¿no? Por ejemplo, el número de proyectos, veamos que hay una vista, ¿no? El resumen el número de proyectos, en staff, ¿no? O mejor dicho, equipos de proyectos, mejor dicho, staff, equipo de proyectos, ¿no? Equipos 3, ¿no? En términos generales. Eh, Tenemos promedios en cuanto a lo que es
acá, bueno, acá le llaman, eh, bueno, acá hay promedio, bueno, acá promedio de duración, ya que esta es un promedio de valoración, ¿no? Y el ratio, por ejemplo, ¿cómo se llama? De cómo completamos nuestros proyectos, ¿no? Tenemos también temas, ¿no? De acá un índice si está completado o en proceso, el tema de aceptación, que tan, es el tema de satisfacción, ¿no? De los entregables del proyecto. Entonces, tenemos acá una distribución. Y el estatus en general, ¿no? Lo que están atrasados y lo que está en agenda, ¿no? O por efectuarse, ¿no? Tenemos también proyectos, ¿no? Que lo podemos incluso filtrar, ¿no? Acá están filtrados en general. Yo puedo ver usted la interacción de que tiene el Power BI. Vamos a ver, acá está por años. Yo puedo colocar el 2023 y automáticamente mi Power BI se va actualizando, ¿no? Puedo establecer por quarters o por meses, ¿no? Puedo poner acá por meses, ¿no? Puedo ver acá todos los meses del año, o también puedo por quarter o trimestres, ¿no? Yo puedo colocar el tercer trimestre, veo usted cómo se va actualizando, puedo ver qué proyectos son, ¿no? Y tengo una codificación específica, ¿no? Entonces, yo puedo de alguna manera filtrar, ¿no? Y vean ustedes qué tan rápido se va moviendo, ¿no? Los datos, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero seleccionar aquí número de proyectos y número de proyectos aceptados, ¿no? Vean ustedes, tengo 3 proyectos en julio, de los cuales tengo 2 aceptados, ¿no? Puedo yo colocar acá un punto, ¿no? Puedo seleccionar el punto, ¿no? Y vean ustedes cómo se va cambiando todo esto, ¿no? En base a la selección, ¿no? Puedo regresar a la selección y digo acá, ¿no? Ahí acá, por acá puedo ver las personas, ¿no? El staff, puedo ver a esta persona para ver su participación dentro del proyecto. Vean ustedes, ¿no? Entonces vean ustedes cómo integramos el Power BI con información de Microsoft Project, ¿no? Esta es una herramienta muy potente, señores. Hay una versión gratuita que es el desktop que les ayuda bastante a poder desarrollar estas herramientas, no solo para proyectos, sino para todo tipo de gestión, gestión en ventas, gestión en finanzas. Hay una integración con base de datos muy amplia en Microsoft, en Power BI, no solo a las más comunes. Hay mucha integración con fuentes de datos. ¿Para qué? Para poder desarrollar estos dashboards, ¿no? Bien, entonces esta es una forma de cómo podemos manejar, ¿no? Nuestros proyectos y consolidarlos en un dashboard para que el jefe de proyecto o los involucrados hagan su control, su supervisión y su evaluación, ¿no? En cuanto a desempeño, gestión. ¿Sí? Bien, entonces este es un ejemplo bastante didáctico, bastante contundente también, porque hoy en día esta es la tendencia, señores. ¿Sí? Este, mercado laboral, gestión de proyectos, Power BI, ¿no? Son básicamente dos de los puntos importantes que todo administrador debe tener y es importante conocerlo. Hay mucha información de Power BI gratuita en Internet. El Power BI Desktop se puede descargar también gratuitamente y para los que, bueno, se identifican mucho con el autoestudio, le van a sacar mayor provecho a ello, ¿no? Porque hay mucha información útil para que puedan ustedes aprender. Y voy a darles una información de Power BI, es un, algo para que lo puedan ustedes utilizar, ¿no? Es una información, es un manual con datos para que ustedes puedan desarrollar un dashboard así de esta forma, ¿no? O sea, es interactivo, es un PDF y de manera interactiva ustedes pueden trabajar con el Power BI y van haciendo un dashboard, ¿no? Es un material de 150 páginas interactivo, ¿no? Tiene las instrucciones y tienen las imágenes, entonces más fácil para aprender es posible, ¿no? Eso se lo voy a compartir ahora para que lo puedan tener ustedes dentro de su biblioteca y puedan ustedes desarrollar el autoaprendizaje, ¿sí? Muy bien, entonces ya con esto hemos terminado el punto 3, ¿sí? Eh,
Bonito, ¿no? El Power BI, ¿no? Sí, yo estoy enseñando esto, también este curso este, y es bastante útil, ¿no? Bien, vamos ahora a ver este, el último, sí, el último punto, ¿no? Que son técnicas de cierre y de proyectos y lecciones aprendidas, ¿sí? Entonces aquí ya hemos finalizado la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, debemos entender de que en el cierre tenemos que prácticamente darle el entregable, ¿no? Puede ser un producto, un servicio. Ese entregable tiene que ajustarse a lo que se manifestó en el alcance. Entonces, para mí es importante cumplir al pie de la letra con lo que se acordó. Entonces, ese es el cierre que se espera con éxito, ¿sí? Ahora, durante todo el trayecto del proyecto, han habido situaciones en las cuales han, de alguna forma, enriquecido el conocimiento o la habilidad de los involucrados en el proyecto. Es así como llamamos lecciones aprendidas, ¿no? Que al final son conocimientos, son experiencias, son habilidades técnicas que nos van a permitir asumir para futuros proyectos, ¿sí? Entonces, vamos primero con el tema del cierre, ¿sí? El cierre del proyecto, básicamente la última etapa del proyecto. Así es, ¿no? Acá básicamente se atan los últimos cabos sueltos. Es decir, si por A tengo ahí por completar, por ahí por aclarar, importante tomar en cuenta completar todos esos puntos que por ahí faltan responder, ¿no? Se comunican los resultados y se hace un análisis posterior con el equipo, ¿no? El nivel de satisfacción, que la funcionalidad esté alineada a lo que esperaba el cliente, ¿no? Todo eso se va analizando, ¿no? Se concluye oficialmente el proyecto y se elabora un plan concreto para los pasos que seguirán a continuación, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, no, bueno, ya terminé el proyecto, ¿y ahora qué? ¿No? Puede ser la transición de un proyecto, de otro proyecto, ¿no? O sea, perfecto, mira, estamos trabajando, entonces ya viene otro proyecto y armamos, continuamos, ¿no? Con un nuevo proyecto. O capaz es un proyecto nuevo para mejorar el trabajo, ¿no? O sea, algo interno. O incorporar las lecciones aprendidas para aplicarlas en otras iniciativas, ¿no? Pero vean ustedes, ya en poco en resumen, y lo que les había comentado también al inicio, la importancia de un proyecto, ¿no? En una organización, ¿no? Que nos permite asumir más proyectos, nos permite aplicar la mejora continua de nuestros procesos, por ejemplo, y también aplicar lecciones aprendidas para toda la organización, ¿no? Entonces vean qué importante es un proyecto y cómo llevarlo como corresponde también, ¿no? Porque ya hemos visto cuáles son los pasos importantes para que un proyecto pueda cerrar con éxito, ¿no? ¿Qué pasos son? Listo, ya cuando tengo ya el producto o servicio terminado, tengo que hacer las pruebas, ¿no? ¿Las pruebas para qué? Para ver que realmente cumpla con las expectativas. Revisar el plan para entender que estoy cumpliendo con lo estipulado, con lo acordado, y que no se me quede nada en el camino. Terminar con todas las tareas administrativas. Una vez que ya prácticamente tengo identificado que ya he terminado, prácticamente ya tengo que cerrar el presupuesto y ya los recursos los tengo que reasignar de otra forma o simplemente los tengo que reportar, ¿no? Porque va a haber recursos que posiblemente me hayan sobrado, ¿no? Entonces yo debo cerrar ya ese punto, ¿no? Comunicar, ¿no? Este, como les había dicho, ¿no? El Microsoft Project nos genera evidencias, ¿no? Entonces esas evidencias van a hacer que nosotros tengamos que de alguna forma ir comunicando, ¿no? Y lógicamente que cuando hay el cierre vamos a tener que también comunicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que los participantes estén al tanto de ello, ¿no? Organizar reuniones bueno, le llaman post-mortem, le llaman a post-entrega del proyecto, ¿no? Ya hicimos el entregable, hay que hacer reuniones para revisar las lecciones aprendidas y brindar a los miembros del equipo la oportunidad de aportar sus comentarios y ajustar los procesos, ¿no? Compartir el informe final en el que se detalla cuál fue el desempeño del proyecto con respecto a los objetivos, ¿no? Aquí es donde podemos incluso mostrar ese Power BI que vimos, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una evaluación de la gestión.
¿Qué importancia tenemos ante un cierre de proyecto? Que básicamente se confirma que los objetivos y los entregables han sido completados, ¿no? O sea, mejor dicho, se han completado los entregables y se ajustan a los objetivos que se habían planeado previamente, ¿no? Alineados al alcance, ¿no? Organización de archivo de documentación. Implica verificar que toda la documentación y registro de proyectos están debidamente organizados y archivados. El Microsoft Project es una de las herramientas que nos va a ayudar a establecer una, una gestión de evidencias, ¿no? Vamos a poder gestionar las evidencias y poder tener un archivo de todo el proyecto que se ha realizado, ¿no? Y así podemos tenerlo debidamente documentado y poder ser revisable en cualquier momento. La evaluación del valor y retorno de inversión. Ya hemos visto, ¿no? Que con un KPI podemos realmente ver que toda la inversión, el esfuerzo que se ha realizado para un proyecto esté dando la rentabilidad o el retorno de inversión debido, ¿no? Entonces es importante hacer también esa evaluación, ¿no? Evaluación de valor. La evaluación de valores es, de otras palabras, que el proyecto que hemos realizado crea un valor para la organización y que, lógicamente, da beneficios económicos, ¿no? Importante también tener una transición suave para las partes interesadas, ¿no? Que permite básicamente clausurar, ¿no? De manera adecuada con las partes interesadas y garantizar una transición fluida hacia la siguiente fase del proyecto, ¿no? O su entrega, ¿no? Entonces vamos acá a ver que con los stakeholders, lógicamente que se hace un trabajo coordinado desde principio a fin, pero también hacemos una transición en caso tengamos que otro nuevo proyecto o ¿no? O un plan de mejora también, ¿no? Porque a veces también podemos establecer planes de mejora y necesitamos también de stakeholders para su concreción, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos a nivel de jefe de proyectos en un cierre de proyecto? Los desafíos pasan por lo siguiente, que hay prisa por iniciar el siguiente proyecto, ¿no? A veces, ¿qué sucede? Que el jefe de proyecto está en plena última etapa de su proyecto y ya lo están llamando para que empiece a ejecutar el siguiente, ¿no? Que posiblemente lo pueda hacer en simultáneo, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Que a veces uno dice, no, y no sé qué tal darle toda la exclusividad, pero estoy terminando el otro, no, hay que darle exclusividad porque este es un cliente importante, ¿no? Entonces, pasa que a veces hay esos apuros, ¿no? Esas prisas, o cambiarle la prioridad, ¿no? Falta de responsabilidad, dice también cuando nadie se asegura de que las actividades de cierre ocurran, ¿no? ¿Qué sucede de que, y esto es algo peligroso, ¿no? Que cuando estamos desarrollando un proyecto, llega un momento que el proyecto se asume que va a manejarse solo, ¿no? Entonces no le dan el debido seguimiento, no le dan la debida supervisión. Entonces cuando se dice, no, bueno, ya se termina el proyecto, vamos a el entregable. Entonces ahí no hay nadie que elabore pues todo el estatus del entregable, porque el entregable es, aparte del tangible, es también un documento, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿No? ¿Quién empezó esto? ¿No? ¿Quién terminó? Ya la persona que empezó ya no está trabajando acá, ¿no? Entonces no hubo esa transición, ese cambio, ¿no? Para poder completarlo como se debe ese proyecto, ¿no? Entonces falta de responsabilidad es algo peligroso, ¿no? Porque se ve que es un proyecto que lo han abandonado, ¿no? No se percibe como una actividad que agrega valor, ¿no? No se presta suficiente atención a que pueda tener el proyecto y cómo se entregarán los estados a los propietarios, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que a veces pasa de que es tanta nuestra, eh, o sea, hay empresas que viven el día a día, ¿no? Están constantemente trabajando en el día a día, viendo cuánto de ingresos tienen, del trabajo que han realizado, cuánto de ingresos han obtenido. Entonces, hay personas que, o mejor dicho, líderes de proyectos que quieren ver los beneficios de manera inmediata. Entonces, no toleran el mediano o largo plazo, sino viven del corto plazo, ¿no? Y eso a veces en los proyectos no siempre se da, ¿no? Entonces, hay ese conflicto, pues.
¿no? Los proyectos no pueden de alguna forma establecer o cerrar un proyecto porque no están convencidos todavía de que se va a dar el rédito esperado, ¿no? La sanitización de las lecciones aprendidas. ¿Quién, quién quiere que sus errores o malas decisiones queden registrados? Un poco lo que les había mencionado, ¿no? De honestidad, ¿no? En los documentos, en la documentación general de un proyecto, también se debe incluir los errores que han habido y cómo se corrigieron, porque forman parte de las lecciones aprendidas, ¿no? Y en muchos casos en las organizaciones no se informa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que van a quedar mal, que lo van a castigar, qué sé yo, ¿no? Pero no se pierde la calidad, ¿no? Entonces al final del proyecto vamos a ver que sí, no se ha hecho a la perfección, no hemos tenido problemas, bien, ¿no? Todo el mundo celebra, pero en el fondo sí ha habido, ¿no? Y ese es algo que se ha debido de respetar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entremos a los desafíos comunes que hay en el cierre del proyecto. No hemos visto los desafíos a nivel de líder del proyecto, ahora vamos a ver los desafíos que hay en el cierre de un cliente versus la entrega realizada, cuando las expectativas del cliente no coinciden con la entrega. Es decir, que tu alcance debidamente trabajado, ¿no? ¿No? Entonces, posiblemente también el cliente tuvo un mal alcance, pues, o tú planteaste mal el alcance, o tú después el cliente ha ido también simplemente en un momento esperaba otra cosa y entonces, no. Por ejemplo, tienes un sobreuso de recursos, ¿no? O haces un gasto excesivo de recursos o pérdidas en el recurso, ¿no? Cuando estás transformando quizás. Entonces los costos se van elevando y como le decía, ¿no? Yo tengo por un lado el crecimiento, las ventas o los ingresos y mis costos o la eficiencia de la productividad están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo bien y mis costos van elevando, ¿no? Entonces, miren, usted el margen se va achicando, ¿no? Y eso no conviene, ¿no? Órdenes de cambio frecuente, ¿no? Y esto básicamente lleva a la insatisfacción del cliente de una percepción de un enfoque de cobro por cada detalle. ¿Qué quiere decir? Es lo siguiente. Y esto es algo también que sucede, señores, y hay que evitarlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un proyecto, hacemos un levantamiento de información, ¿no? Entonces, cuando hacemos el levantamiento de información, decimos, ok, muchas gracias, regreso en 30 días, que esto, ¿no? Entonces, el cliente, en 30 días, listo, perfecto. Y en muchos casos las empresas pues, cometen un grave error de desconectarse con el cliente y se enfocan solo internamente en hacer su proyecto. Están haciendo el proyecto, lo hacen bajo el criterio, bajo un alcance, pero con criterios en cuanto a detalles propios del equipo de proyecto. Entonces, ahí ya estás, de alguna forma, teniendo un inconveniente que el cliente puede manifestar en insatisfacción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como tú ya estás desconectado, tú posiblemente estés avanzando en el proyecto y lo ideal es que vaya y le presentes, ¿no? Mire, señor, acá está un bosquejo del proyecto, ¿qué te le parece? Y el cliente debería decir, ah, ya, mira, debería ser así, esto me parece que está bien, continuemos, ¿no? Cualquier retroalimentación que ayude con el trabajo que está realizando. En algunos casos, las empresas que hacen la presentación de proyectos, cobran por cambio, ¿no? Porque pasa, ¿no? Que yo, por ejemplo, ¿no? Yo me he desconectado del cliente y a la hora de presentarle un bosquejo preentregable, el cliente dice, no, yo no quería esto, yo quería de esta forma, ta, 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 ta. Entonces es ahí donde uno se abusa, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Ya pues, pero te vas a cobrar, pues, porque habíamos quedado una cosa, ahora me está diciendo que agregue otra cosa, ¿no? Cuando esto se ha debido de planificar antes, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Cuando los gerentes o los clientes, perdón, en este caso, cambian constantemente, ¿no? El alcance del proyecto, ¿no?
pero esto también con complicidad del jefe de proyectos que no ha sabido retroalimentar, no ha sabido gestionar el proyecto. Entonces, estos cambios frecuentes afectan mucho en los costos también, ¿no? Porque estoy utilizando recursos humanos, materiales, todo, y a la vez mis ingresos se van estancando, porque al final el cliente simplemente va a pagar lo mismo, pero yo estoy gastando más de lo que voy a gastar, ¿no? Entonces, vean, estos son los desafíos comunes en el cierre de un proyecto, ¿sí? ¿Qué estrategias vamos de alguna forma, a realizar para superar estos desafíos que hemos mencionado? Asegurar la compleción, o sea, completar estos entregables, ¿no? Realizar una revisión exhaustiva del alcance y los objetivos del proyecto. ¿Para qué? Para que este entregable cubra lo que se dice en el alcance y lo que dice en el objetivo del proyecto. La resolución de problemas y mitigación de riesgos. Realizar una exhaustiva, ¿no? Exhaustiva evaluación de todos los problemas y riesgos pendientes, ¿no? O sea, estoy en el trayecto y tengo que hacer una evaluación constante de mis riesgos que puedan aparecer o no. ¿Para qué? Para prever. Y en todo caso, si se manifiesta, mitigarlo, ¿no? Reducir el impacto que pueda producir en el proyecto. La satisfacción de la parte interesada, ¿no? Es mantener una comunicación abierta y transparente a lo largo del proyecto. No, no es solamente decir, ah, ya, perfecto, me mandan a hacer esto, listo, chao, nos vemos en 30 días. No, yo hago bosquejos, hago borradores, tengo interpretaciones y los tengo que consultar con el cliente. Recibir una retroalimentación de tal forma de que ya tengo una tarea específica por realizar en el proyecto, ¿no? Y hacerla de la tal forma como lo quiere el cliente. Muy bien, vamos a hablar acerca de la documentación final y transferencia de entregables, ¿sí? La documentación final del proyecto básicamente está dado por el resultado, ¿no? Que se espera tener finalizado el proyecto. Puede ser un producto nuevo, una campaña en marketing, una actualización de funciones, una presentación dispositiva, la disminución del flujo de cliente o el aumento de una lealtad de cliente. Vean usted, es un documento, ¿no? En la cual se tiene que detallar el fin del proyecto. Un proyecto puede tener uno o varios entregables, pero identificar con claridad para qué trabajamos puede ser útil para que el equipo se alinee y priorizar las tareas a fin de concretar los trabajos más importantes. Entonces, una vez que hemos terminado el proyecto, debemos tener claramente qué es lo que hemos hecho y lo tenemos que de alguna forma comunicar, ¿no? Porque es importante compartir todo lo que es, toda la experiencia del proyecto, porque así podemos dejar una enseñanza, un aprendizaje a la misma organización, ¿no? Eso es algo valioso porque nos permite a nosotros poder aprender y asumir proyectos futuros con mayor seguridad y mayor experiencia, mayor linaje, mayor expertise, ¿no? Vean ustedes que en el documento final, a veces tenemos que hacer comparaciones para poder determinar bien cómo hacemos este documento final. A veces pasa que confundimos entregables con meta de proyecto. Básicamente los objetivos de proyectos serán útiles para preparar esos entregables, pero los objetivos son más amplios que los entregables, ¿sí? Un ejemplo es, ¿no? El objetivo del proyecto es aumentar la seguridad de la empresa con incorporación del inicio de sesión único y la autenticación de dos factores, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto. Y un ejemplo de entregable es implementar el nuevo inicio de sesión único en toda la empresa. Ese es mi entregable. Y lógicamente que ese entregable tiene que cubrir todos esos objetivos del proyecto. ¿Sí? Otra comparación que se da es la siguiente, ¿no? Entregables con hitos del proyecto, ¿no? Los hitos del proyecto son el cumplimiento de ciertas fases del proyecto en fechas claves o actividades claves, ¿no? Que de alguna forma sí nos representa y que nos dice, ah, ya, perfecto, hemos llegado a este hito y aquí en adelante ya viene otro más importante, ¿no? Que termina concretando el proyecto en totalidad. Los hitos son puntos de verificación que pretendes alcanzar durante el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un entregable que dice presentar una campaña de marketing de marca en las redes sociales, ¿no? Pagas con aviso publicitario en YouTube y con impresión. Entonces, el hito que voy a hacer el proyecto es contratar una agencia para la producción de creativa, ¿no? Es decir, me voy a apoyar a una empresa para empezar con este entregable, ¿no? Ese es el hito, ¿no? ¿Es para qué? Para ya empezar con
con el entregable en sí, ¿no? O sea, apuntando al entregable. Bien, entonces, estas son las comparaciones que comúnmente se hacen a la hora de realizar un documento. Entonces, debemos tener claramente de los conceptos de entregables, los conceptos de objetivos y los conceptos de hitos, ¿sí? ¿Qué tipo de entregables tenemos? Los tipos de entregables externos que se llaman, lo que comúnmente se llaman entregables del proyecto, y estas básicamente están dirigidos para un cliente, ¿no? Que puede ser un producto o servicio, ¿no? Una campaña de marketing, una presentación, y son útiles para ganar más clientes o conservar los que actualmente tenemos, ¿no? Pues sabemos muy bien que con la recomendación, ¿no? Podemos obtener más clientes, ¿no? Y los entregables internos básicamente aportan un beneficio a la empresa. ¿Por qué? Por, pues acá básicamente por un tema de aprendizaje, pero dice, pero que puede no tener un impacto directo en los clientes, ¿no? Puede no tener, pero generalmente sí lo tiene. ¿Por qué? Porque las lecciones aprendidas nos ayudan pues a hacer cada vez mejor el proyecto, ¿no? Si el usuario final de un proyecto de esta empresa dice, ¿no? Es probable que se esté trabajando para un entregable interno, una mejor de proceso, ¿no? Que normalmente es lo que se hace para que la organización sea más eficiente, ¿no? Muy bien. Pasos para gestionar y dar seguimiento a los entregables. Básicamente definir claramente los entregables, responder a las preguntas que se intenta lograr con este proyecto, qué significaría tener éxito con este proyecto, ver la trascendencia, ¿no? El impacto, ¿no? Los entregables son internos o externos. ¿Cuál es el resultado final que deseamos entregar al cliente externo o el equipo interno? ¿No? Ya, pues, detalles, ¿no? Compartir los entregables con los participantes claves. No será útil si no lo logras, si no logras la aceptación de los demás participantes claves. Entendamos muy bien que cuando compartimos información con el equipo, podemos tener un feedback productivo, ¿no? De tal forma de que podemos manejar la información y a la hora de concretar el proyecto, podemos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y mostrar con frecuencia los detalles entregados a cualquier otro involucrado para que estén todos correctamente alineados. Mientras más comunicamos sobre proyectos, más estamos alineándolos y nosotros también a lo que se quiere lograr con el proyecto. ¿Sí? Bueno, está mal la dominación, disculpen. Coordinar el trabajo con herramientas de gestión visual de proyectos, ¿no? Ya hemos visto un ejemplo con el Power BI, hay tableros Kanban, de los cuales podemos ahí visualizar, ¿no? Lo que se ha hecho, lo que se ha planificado o lo que falta por hacer, diagramas de Gantt, ¿no? En secuencia de las tareas, como hicimos ayer en el Power Project, también podemos hacer un seguimiento del calendario del proyecto, ¿no? De esta forma de que también, de una forma visual, podemos ver cómo está el avance, cómo se está cumpliendo, ¿no? Mantener el equipo al día con los informes de estado, ¿no? Es importante que haya una actualización, ¿no? De comportamiento, cómo se está dando el proyecto, y cómo se ha cerrado, ¿no? De tal forma de que el equipo pueda estar al tanto y que pueda alinearse para la entrega también, para los entregables a presentar, ¿no? Y el éxito cuando termine el éxito, ¿no? O sea, hay que medirlo, ¿no? Cumpliste con los entregables pero te seguiste en el tipo programado, cumpliste con los entregables sin problemas y con tiempo, ¿no? O sea, y recursos de sobra. Si se trabajó en algún entregable externo, cómo reaccionaron los participantes externos, la conformidad, satisfacción, ¿no? De este destino, ¿no? O sus clientes, ¿no? Para poder determinar bien el cierre, ¿no? El cierre de este proyecto y la entrega de los documentos, ¿no? Que se debían de alguna forma ya elaborar para la conformidad misma de los clientes, ¿no? Muy bien, con esto sería todo, ¿no? Lo que de alguna forma se ha querido plasmar, ¿no? En este diploma, ¿no? Con los conceptos de gestión de proyectos, ¿no? Y bueno, esperando pues que haya sido de su total conformidad, de total utilidad,